Colocado el hormigón ya en su posición definitiva, vienen lo que son eventualmente las tareas de terminación para pisos y losas y luego lo que son las tareas de protección y curado. Pero en terminación de superficies también vamos a hablar de un aspecto muy importante para pisos y pavimentos que son las juntas, tal cual usted ha visto la relevancia en la evaluación número 4. Todo lo que es protección y curado lo dejaremos para otra presentación independiente. Así que sigamos avanzando en la cadena. Lo que es la terminación o acabado de superficies es muy importante. Vamos a ver después en hormigones especiales otras metodologías, pero no obstante que sea algo relativamente sencillo para realizar, existen muchas malas prácticas como incorporar agua, rociar cemento, esparcir mal los endurecedores. A ver, hay muchas técnicas que se piensa que se tienen que hacer así y eso trae defectos, debilidades, bueno, y problemas, conflictos como cualquier problema en esta cadena de diferentes tareas, que es lo que estamos graficando siempre para que se vayan ubicando los diferentes temas como vamos avanzando en lo que es la elaboración y puesta en obra. Respecto a las tareas de terminación superficial, son críticas principalmente para el caso de pisos, pavimentos y van a estar relacionados por la mano de obra, también por la exudación del hormigón. Una exudación excesiva ya sabemos que me va a traer una capa débil, poca resistencia al desgaste, mucha relación agua-cemento, muy porosa. Va a estar relacionado también los tiempos que yo tengo para trabajar la terminación superficial con las condiciones ambientales. Si yo tengo un clima muy frío, y bueno, o utilizo mucho retardador de fragua y capaz que se me complica y tengo defectos. Si tengo un clima muy ventoso o con elevada temperatura, capaz que tengo que acelerar y capaz que se me generan ciertas fisuras o ciertas evaporación de agua superficial que me puede llegar a traer también complicaciones, con lo cual es importante tener en cuenta de que, como siempre, estos efectos no solo dependen del hormigón, en este caso de la exudación, sino también de las condiciones ambientales y de las tareas de terminación superficial, involucrando mucho a la mano de obra en esta cadena de responsabilidades compartidas. Hay una regla que dice y que es aplicable que todas las tareas de manipuleo, colocación, vibrado, que ya lo hemos visto, regleado, fratachado y texturado, que lo vamos a ver enseguida, es sencillo, deben realizarse lo más rápido posibles antes que el hormigón empiece a exudar, porque si empieza a exudar y yo le doy un fratachado, ese agua la voy a incorporar dentro del hormigón, pero si exuda después de que está fratachado y ese agua se va al ambiente y no la obligo a formar la capa superior, no voy a tener ningún problema. Con lo cual, el tren de trabajo en pavimento tiene que ser de trabajar lo más rápido posible y luego la protección y curado. Sin embargo, para pisos llaneados, en otros países se llaman helicóptereados por las herramientas que se trabajan, que son los helicópteros, las tareas de espolvoreo, de endurecedor superficial y llaneo mecánico hay que hacerlos lo más tarde que se pueda, dentro de no obtener defectos de planicidad importantes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que postergarlos. Si yo sigo con el tren de trabajo de colocar, vibrar, rilar, fratachar, texturar, pongo el endurecedor y llaneo, voy a tener un sellado superficial y luego defectos como delaminaciones o algunas malas técnicas que pueden llegar a traer empolvamiento, como se ve a la derecha de un hormigón joven de un par de semanas totalmente ya debilitado superficialmente. Pero si hago bien las cosas me puede traer un piso llenado como se ve abajo a la izquierda. Con lo cual, tarea de colocación, regleado, fratachado, texturado, que se dan dentro de la primera media hora, una hora, se hace lo más rápido que se puede. Si un pavimento, se protege y se cura y listo. En cambio, en los pisos industriales llaneados hay que esperar 2, 3, 4 horas. ¿Sí? Esto depende mucho de la huella del operario, que deja en el hormigón, de otras reglas prácticas, porque si yo entro muy temprano, voy a llanear un hormigón fresco, me va a quedar ondulado. Si yo entro demasiado tarde, el hormigón endureció y no va a haber adherencia entre el endurecedor y el hormigón. Con lo cual hay que esperar un tiempo admisible, lo más que se pueda mejor, sin que haya defectos, y eso se da lo que es una ventana de terminabilidad o de trabajabilidad para lo que es llaneado, que como le decía, a veces por reglas empíricas se da con lo que es la impronta de una huella entre un cuarto y un octavo pulgada. ¿Qué significa esto? Que si usted entra en un piso y se hunde en la bota y no lo van a poder llanear. Si ustedes
quieren entrar a allanar el piso y no se marca nada de la huella, y eso significa de que va a faltar lo que es la planicidad y problemas de adherencia entre el endurecedor y posibles ampollas. Respecto a las tareas, como decíamos, la primera es nivelación y enrasado. Luego de colocar las reglas o los moldes al costado, se hace un movimiento de zigzag o de serrucho, generalmente es lo que es la nivelación o enrasado, que es algo que es sumamente común en un hormigón de limpieza, en una losa o en un pavimento. Las tareas de nivelación o enrasado muchas veces son ayudadas por las reglas vibratorias, bien sean reglas vibratorias convencionales para pavimento o tipo láser, la que les explicaba para piso industrial, el que se ve a la derecha. Respecto a lo que es el aplanado o el fratachado, viene después, ya una vez nivelado, no me queda perfecto el hormigón, entonces le tengo que dar con un fratacho, una, dos veces, ida, vuelta. Tiene una hoja ancha, son fratachos que pueden tener 3 a 8 metros. No hay que sobre trabajar porque si no también, si lo hago con el agua de exudación, me va a traer después defectos superficiales, con lo cual esto también tiene su tiempo y su mano de obra óptima para poder alcanzar un buen efecto. Acá tienen ejemplos de lo que es un fratachador automático, es una terminadora de alto rendimiento para el tema de lo que son pavimentos, es decir que esto tiene un movimiento para un lado o para otro y va basculando lo que es este sistema para lograr lo que es la planicidad adecuada que tiene que tener el pavimento. Sin embargo, aunque suene raro, un pavimento que sea muy plano, liso, espejo, es malo. ¿Por qué? Porque no va a tener un buen efecto grip, a ver, eh, va a tener ante los frenos de un automóvil o un avión, no va a tener un buen efecto, con lo cual después de fratacharlo y dejarlo bien parejito, viene después lo que es un texturado, generalmente después de decir que yo lo dejo bien liso y después lo arruino entre comillas, ¿para qué? Para dar mayor adherencia a lo que son las ruedas neumáticas. Como decíamos, aplicar ni agua ni cemento. Si me queda un huequito puedo colocar un poco de mortero de hormigón y luego volver a fratachar. Siempre antes que empiece a exudar el hormigón, un hormigón se va a unir con el otro perfectamente. Respecto a lo que es el texturado, la más usada y a veces mal usada es la arpillera. La arpillera es un buen método si está limpia, si no arrastra demasiado finos. Y una arpillera es una técnica que se emplea hace casi 100 años para pavimentos y que se sigue utilizando. Es decir, uno puede tener una terminadora de alto rendimiento que con el curador, quien inserta pasadores, el fratachador automático puede salir todo, no sé, 2 millones de euros y al final viene la arpillera. Es decir, es algo que tradicionalmente se ha encontrado que da una rugosidad, una textura bastante adecuada si se hace bien, como todas las tareas. Si yo la mojo en exceso, si se me empiezan a formar pozos, si arrastra arena y todo eso, obviamente que no es una buena técnica. Para otros casos puede hacerse lo que es un cepillado transversal. Este cepillado transversal puede hacerse automatizado o a mano, el de la izquierda es a mano, por ejemplo, es decir, es cuando el hormigón ya empieza, permítame el término que se dice, a tirar un poco, es decir, está antes del fragua, ya endureció un poco, con un tipo peine. A veces esto se hace con escobillones o con un tipo, como les digo, escobillón con pelos metálicos. Se pasa directamente y se le da lo que es este texturado para zonas, por ejemplo, frías, para zonas de cierto tránsito que merezcan una adherencia mayor con este tipo de peines o rastrillos. No me salía esa palabra, un rastrillo. Pero a veces se hace el texturado con escobillones también, siempre en un tiempo óptimo. No puede ser cuando está todavía en la primera hora de estado fresco, hay que esperar un poco. Respecto a lo que es el bordeado, una tarea que se realiza en el borde de los pavimentos, en cordón cuneta, en otros elementos menores, que consiste en la parte del borde, el compactar con un matacanto, una herramienta similar lo que es el perímetro para lograr una mayor consolidación y que no quede un ángulo recto mal vibrado que luego se me va a saltar. Para los pisos industriales, no para los pavimentos, viene la tarea de llaneado mecánico, que suele emplearse con máquinas que se denominan helicópteros porque son aspas, pueden ser dobles como el de la izquierda, pueden ser manuales, hay diferentes tipos, con aspas, con platos, bueno, y todo esto sirve principalmente para incorporar o para adherir una capa más impermeable y más dura mediante endurecedores superficiales a la superficie para pisos de estaciones de servicio, para
pisos industriales de galpones, para pisos de bodegas, a ver, para talleres, se suele llanear con un endurecedor metálico. También se puede llanear el hormigón sin endurecedor metálico por una técnica que no tiene demasiado sentido, por lo menos a mi criterio. Con lo cual, nunca se esparce, si yo coloco el endurecedor, como decíamos en el tren de trabajo, cuando el hormigón está exudando, apenas terminé de arreglarlo, bueno, lo voy a apagar, se llama así, lo voy a llanear más rápido, pero el hormigón de abajo sigue fresco, y si yo lo llaneo, me va a quedar mal superficialmente y después puedo llegar a tener defectos, con lo cual lo más recomendable es aplicarlo en dos partes. Una, cerca de la mitad o un tercio, cerca del inicio y luego antes de lo que es el llaneado mecánico, y se puede emplear con ciertas dosificadoras más automatizadas, más manuales. Se hace lo que es la siembra del endurecedor y luego se empiezan a pasar las máquinas estas que se denominan helicópteros dentro de esta ventana de terminabilidad que habíamos visto. En algunos casos se logran los mejores resultados, pero a veces a los constructores de piso no suele gustarles. Se puede aplicar toda la cantidad al final. Fíjense, tiene una maquinaria específica, estas hay pocas en el país que distribuyen en cantidades muy precisas todo el endurecedor, que puede ser directamente comercial o se puede mezclar cemento y cuarzo en proporciones adecuadas, a veces 1 a 1, y las cantidades a aplicar son de 5 a 10 kilos por metro cuadrado en general, ¿sí? Luego de este polvo se forma una lechada con el mismo agua de exudación, con el mismo mortero, y con el helicóptero se van uniendo y queda una capa firmemente unida si se hace bien el trabajo. Acá tienen cómo se ve en la fotografía a la izquierda el hormigón antes de llanear con el sembrado del endurecedor, y cuando se va llaneando es como que uno le va sacando brillo. Ahí la primera etapa, se le está pasando el plato. El mismo helicóptero puede ser con aspas o con plato para dar diferentes terminaciones. Y acá tienen a la derecha, por ejemplo, un llaneado de un piso que está, fíjense que está ya la forma de las aspas, pero fíjense la cantidad de agua de exudación que tiene. Eso posiblemente sea después un defecto superficial importante. ¿Qué conceptos tienen que tener claro que no hacer? No tirarle agua al hormigón. Fíjense, este señor arriba a la izquierda con un casco, abajo se ve, fíjense, hormigón elaborado, toda la gente con mameluco trabajando. La cinta es otra técnica parecida a la arpillera, aunque no la menciono mucho porque no suele traer buenos resultados. Una buena protección con membrana de curado hacia abajo, el color del hormigón, y a la izquierda de una persona que está tirando agua, un chorro de hormigón, en teoría para fratacharlo, pero yo en particular a la persona que estaba arriba a la izquierda, con Bariloche, le dije, mire, no le ponga agua, fratáchelo así como viene, es imposible, hágalo. No, no se puede, bueno, intente. Y lo intentó y no le tuvo que poner más agua, porque si no lo que pasa es una degradación temprana del pavimento, claramente puede llegar a generar conflictos. Y respecto a lo que son las juntas, es sumamente importante saber cuándo hacer las juntas. Para pisos y pavimentos, la tarea del aserrado quizás es de las principales, y hay un periodo que se denomina la ventana de aserrado, que si yo cierro muy temprano, se me astilla, me queda fea la junta. Si yo cierro demasiado tarde, capaz que el hormigón ya se contrajo y se enfisuró por otro lado antes que se formara lo que es la junta. Muy importante hacerlo dentro de la jornada de trabajo, y si no, trabajar con otras metodologías como les voy a comentar. Con lo cual, si es muy temprano me queda mal, si es muy tarde me va a quedar muy bien la junta, pero capaz que se enfisuró por otro lado. En tiempo caluroso en general es recomendable entre 4 y 10 horas, y en tiempo frío se puede llegar a veces hasta 24 horas, pero hay que tener en cuenta mucho, independientemente del curado, las condiciones ambientales, que si yo estoy hormigonando, como lo han visto en las lecturas obligatorias, una media calzada de 4 metros por 80 metros de una cuadra de hormigonado, y viene un frente frío, eso se va a contraer por temperatura y se me va a fisurar, con lo cual algunas juntas tienen que ser realizadas en la misma jornada ante esas condiciones ambientales. La ventana de aserrado, un concepto bastante teórico. En la realidad lo que se hace es se intenta entrar con una sierra, y si astilla, bueno, espero media hora y después vuelvo a intentar. Es así, porque si yo lo hago muy tarde, por ejemplo, tiré el hormigón el viernes y hago la junta el lunes, bueno, lo más probable es que las juntas aparezcan, pero como no planificadas, van a ser fisuras aleatorias,
recordando que una junta es una fisura planificada. Esto no lo hablo en detalle porque está en las lecturas obligatorias de lo que ustedes ya han rendido. Y ante estos gradientes térmicos es muy importante marcar o aserrar de alguna manera lo que es la junta una de cada tres para evitar posibles fisuras por cambios de temperatura. Arriba está bien, pero capaz que fue a destiempo. Lo del medio es algo que puede llegar a ser aceptable y lo de abajo es cuando está antes de la ventana cerrado y es objetable y no hay que seguir aserrando si me queda tan desprolijo, porque eso van a ser superficies débiles después. Respecto a lo que es la contracción, ustedes recuerden, esto ya lo vimos en la unidad 7, el hormigón se contrae. Si sería libre de contraerse, se deforma y no pasa nada porque pierde agua. En cambio, cuando está vinculado, bien sea a una fundación en un tabique o a la subbase en un pavimento, se generan tensiones que en algún momento lo fisuran al hormigón, con lo cual, si yo debilito la sección con una junta de 1/3 a 1/4, la tensión ahí va a ser mayor, luego se va a fisurar por allá abajo, por donde yo quiero, y va a haber una transferencia de esfuerzo porque la fisura va a ser relativamente poco ancha abajo. 2, 4, 6 milímetros para que tenga una magnitud, pero al ser bien irregular y no ser plana, voy a tener lo que es trabazón de agregados para el comportamiento del pavimento. Acá tienen cómo se puede materializar en fresco mediante insertos, se puede insertar, pero esto no suele quedar demasiado prolijo. Hay que luego pasar con un matacanto, porque cuando uno inserta un fleje en el hormigón fresco y le pega con un martillo, sale cierta parte del mortero y me va a quedar como un salto en el pavimento, y luego con un matacantos y un equilibrista como tenemos a la derecha arriba puedo lograr una buena superficie y que no se rompa lo que es esa junta. Algo que me ha traído muy buenos resultados en las obras es el inserto de elementos preconformados. Suena raro el nombre, pero generalmente son madera terciada, chapadur muy finito de 6-8 milímetros que se hinca, se tiene una herramienta, se hinca en el hormigón. Como se ve acá, esta herramienta metálica se hinca, queda bastante desprolijo. Luego se coloca la maderita, el chapadur, ¿sí?, con un martillo, con una masa, y luego se fratacha, como se ve a la derecha, fíjense, con un puentecito. Se fratacha manualmente y la pierdo en el hormigón. Le doy un recubrimiento de un par de milímetros nada más. Luego la fisura se forma por ahí, puedo hacer el tomado, el sellado de juntas sin ningún problema. De esta manera garantizo espesor, porque como han visto ya en lectura obligatoria, si tengo espesor insuficiente, bueno, se me fisura por cualquier lado y no tengo problemas de tiempo de aserrado. Para rutas de alto tránsito, más de 100 km por hora para aeropuertos, esto no es recomendable, pero en ese tipo de obras siempre hay cuadrillas de aserrado que pueden trabajar a cualquier hora y que no producen ruidos molestos, porque a veces uno dice, bueno, hay que aserrar siempre en el mismo día, pero si yo tiro hormigón a las 3 de la tarde, no voy a cerrar a la 1 de la mañana porque voy a despertar a los vecinos, con lo cual hay condicionantes que hay que tener en cuenta en las obras urbanas. Acá tienen de una obra local, la cual se ve el tomado de junta, fíjense el chapadura y cómo formó lo que es la fisura perfectamente abajo. Quiere decir que la junta es una fisura planificada como se ve en este testigo. Sin embargo, si uno puede cerrar, por supuesto es lo mejor, siempre con la profundidad adecuada, que uno puede controlarla mediante cuánto se mete el disco. Los discos comunes suelen entrar 6 o 8 centímetros sin mayor problema, con lo cual como metodología es la mejor, pero como les digo, operativamente a veces uno no tiene los recursos, la mano de obra disponible a cierta hora de la noche, o bien no lo puedo llegar a hacer porque estas tareas realizan mucho ruido. De allí que marcar o colocar esta tablita, este chapadur de una a cada 3 juntas, me absorbe los movimientos térmicos la primera jornada y luego puedo completar con lo que es el aserrado. Acá tiene ejemplos de aserrados convencionales en pavimentos locales. Arriba se ve una junta bien hecha con buena profundidad, fíjense, 1/4, 1/3, y a la derecha, fíjense, se ve una junta marcada que no sé qué profundidad tendrá, pero fíjense a la izquierda, que es lo primero que ustedes deben haber visto, esa fisura. Lo más probable es que esta losa haya que demolerla, y cuando uno tiene problemas de aserrado, no es una losa. Si uno hizo 80 metros, lo va a tener en todas las losas porque aserró tarde todas. Entonces esto es sumamente importante y una de las partes más conflictivas en el tema de pavimentos, en el cual el hormigón, propiamente dicho, en el tiempo aserrado, es muy independiente. Estos son problemas atribuibles casi exclusivamente a la
mano de obra y la forma de materializarlas tanto en tiempo como en profundidad. Respecto a los pavimentos suelen tener pasadores, esto lo han visto en la lectura y también lo verán en otras materias, pero los pasadores son barras lisas que se colocan con un doble caballete. Estas barras lisas permiten el movimiento porque se le coloca un tratamiento para evitar adherencia como gasoil, en pavimentos de bajo tránsito grasa se puede emplear. Se garantiza mediante dos caballetes, salvo insertadores de pasadores específicos en terminadores de alto rendimiento, se impide la adherencia y eso hace que se rompa la adherencia entre el hormigón y el pasador y permita movimientos en el plano horizontal, pero cuando pase un vehículo, un camión entre una losa y otra, va a reducir los movimientos relativos y va a transferir lo que son cargas. Entonces suele emplear casi en cualquier tipo de tránsito y está especificado para más de 80 vehículos pesados por día. Acá tiene ejemplo de juntas de aislamiento, esto también estaba en las lecturas, con capuchones para evitar adherencia con los pasadores en un piso industrial a la derecha, que se colocan pasadores en las juntas constructivas para, no en todas las juntas en un piso industrial, sino en las constructivas para evitar el alabeo de las losas. Y respecto a lo que es el diseño simplificado de pavimentos urbanos y pisos, es un comentario para que lo tengan, esto también lo han visto en la lectura. Hay que tener en cuenta el espesor, si es para tránsito liviano peatonal 12 o 15 centímetros, para tránsito vehicular intenso 18 o 22, para tránsito vehicular excepcional, carriles de metrobuses, por ejemplo, de alta velocidad 22 a 25 centímetros. Pensar que al menos en nuestra región tenemos que tener las distancias no más de 22 veces, de 20 a 22 veces el espesor, y si usamos pasadores nos podemos ir porque reduce el alabeo hasta 24, 25 veces, que la relación de lados no sea mayor a 1,3 desde el punto de vista geométrico y aislarlo de otros elementos singulares, de paredes, base de máquinas, todo lo que fuese. Con lo cual las losas no tienen que tener un espaciamiento de más de 24 veces, ya que el riesgo de fisuración ya la veo, con las consecuencias que tiene la vida útil del pavimento, aumentan en forma exponencial. Esto, reitero, lo hablo algo rápido, pero es todo relacionado con lecturas obligatorias de la unidad 8 de patologías de hormigón. Acá tienen cómo se pueden realizar las juntas en tabiques, se pueden hacer mediante chapas o insertos no encofrados, mediante aserrado o mediante buñas directamente, atacando como se ve abajo con una buña de madera clavada en el encofrado, el recubrimiento por los dos lados y allí se forma lo que es la fisura. También para este caso tienen lecturas obligatorias. Para muros de gran espesor nos ha pasado algunas presas pequeñas, el que para hacer juntas, como el recubrimiento es muy bajo de las armaduras, si yo en un metro solo coloco 5 centímetros de un aserrado y el hormigón no se va a enterar porque va a ser solo el 5%. Para hacer una reducción de un cuarto o un quinto en tabiques, hemos utilizado estos métodos de dejar juntas de maderas perdidas impregnadas en asfalto para que no se deterioren, para que no se hinchen, con juntas tipo water stop o tipo juntas omega para inducir fisuras planificadas y que justamente por no estar las fisuras planificadas no se puedan sellar después y no escurra lo que es el agua de un paramento hacia otro. ¿Cada cuánto hay que hacer estas juntas en tabiques? Bueno, la bibliografía, y esto coincide con la bibliografía, nos habla de muros altos y muros bajos. Los muros altos son los que tienen más de 3,60 metros. Esto está dado porque son pies cerca de 4 metros y los muros bajos menos de 2 metros. Y los intermedios pusimos entre 2 y 3,60 porque también existen, muchos existen, la mayor parte caen acá. Y las juntas en estructuras lineales, las circulares no es muy aplicable esto como tanques, pero para lineales sí, hay que tenerlo en cuenta para canales, para cunetas, para piletas. A ver, hay que tenerlo en cuenta que para muros altos hay que hacer una junta cada altura, es decir, si tengo un muro de contención muy alto de 5 metros, tengo que hacer juntas cada 5 metros. Si tengo una cuneta de 1 metro de alto, tengo que hacerlo cada 3 veces la altura, es decir, cada 3 metros mínimo. Si tengo un muro, un tabique de hormigón visto de una vivienda de 2,50 metros, tengo que hacerlo cada 2 veces la altura. Quiere decir que si yo tengo tabiques de más de 5 metros y tengo altura de 2,5 metros, tengo que hacer juntas intermedias porque si no se me va a fisurar. Realmente siempre se me va a fisurar,
salvo que trabaje con cuantía exagerados. Pero yo puedo decirle al hormigón que se fisure para donde yo quiera para que quede tanto estético como funcional. Por ejemplo, un muro de sótano con napa freática alta, si yo le digo al hormigón por dónde fisurar, si le coloco una junta water stop y la sello adecuadamente a esa reducción de espesor que yo dejé en el tabique, bueno, fantástico, es funcional. Pero si me fisura por cualquier lado, la fisura va a ser la misma, pero va a ser muy difícil controlar esa fuga de agua y además va a dar una sensación de inseguridad en la obra, un efecto psicológico importante que hubiera sido mejor remediar mediante una adecuada reducción de sección. Luego de lo que son las tareas de terminación superficial y hablamos algo de lo que son juntas, eh, para pavimento y pisos, que es un tema crítico, pero acompañado por una gran cantidad de lecturas que han visto en la otra unidad, vamos a pasar en la próxima presentación a hablar sobre las tareas de protección y después del curado, pero la vamos a independizar bien para que se entienda que el periodo de protección es anterior al del curado y es aún más importante que el curado porque el hormigón es más susceptible a dañarse.